El Titanic no se hundió, y en este video te muestro por qué. Si hoy nos golpea la noticia del submarino desaparecido en su camino hacia los restos del Titanic, imagínense lo que provocó el hundimiento del propio Titanic en 1912. Una noticia que conmocionó al mundo. Pero existe una teoría que afirma que el Titanic nunca se hundió, sino que fue otro barco llamado Olympic. La teoría señala con su dedo acusador a J.P. Morgan, que fue el que puso el dinero para la construcción de los dos barcos. J.P. Morgan, ¿no le suena ese nombre? ¿No es el magnate que también se opuso a la energía libre de Nikola Tesla? Sí, el mismo, el gran inversor en los cableados eléctricos en la época de Edison y Tesla. Bueno, ahora lo encontramos en la historia del Titanic. El Titanic y el Olympic fueron dos famosos transatlánticos, construidos por la compañía naviera White Star Line en la primera década del siglo XX. Ambos barcos fueron diseñados para ser lujosos y avanzados en términos de tecnología marítima. El RMS Olympic fue el primero en ser construido y fue botado al mar en 1910. Era un buque impresionante y considerado uno de los más grandes y lujosos de su época. Sin embargo, en septiembre de 1911, el Olympic sufrió una colisión con el crucero HMS en el estrecho de Solent. Aunque se salvaron vidas, el barco sufrió daños significativos y tuvo que ser reparado. Mientras tanto, la construcción del RMS Titanic estaba en marcha. El Titanic fue el segundo barco de la serie Olympic y se consideraba una versión mejorada y más avanzada. Después del accidente, el Olympic se convirtió en un desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaba dinero mientras estaba en los muelles del puerto para ser reparado. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco, recién construido, tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, según la versión oficial, chocó con un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió, resultando en la pérdida de más de 1.500 vidas. Recordemos que el Olympic y el Titanic eran barcos gemelos, construidos a partir de los mismos planos y con características muy similares. Según los teóricos de la conspiración, esto habría facilitado el intercambio de identidades sin levantar sospechas. Con respecto a la colisión que ha sufrido el Olympic anteriormente, en 1911 por un buque de guerra, lo que provocó fue daños significativos en su casco, por lo que estos daños eran irreparables, y que la compañía de J.P. Morgan decidió aprovechar la situación para hundir el Olympic. ¿Pero por qué motivo? La relación del Titanic con la Reserva Federal. Parece ser que el hundimiento del Titanic se vincula directamente con la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se dice que J.P. Morgan, junto con otros poderosos banqueros, como las familias Rothschild y Rockefeller, habría organizado el desastre para eliminar a opositores y críticos de la creación del sistema de la Reserva Federal. Casualmente, la Reserva Federal, el sistema central de bancos y la autoridad monetaria de los Estados Unidos, fue establecida en 1913, aproximadamente un año después del naufragio del Titanic en 1912. La creación de la Reserva Federal fue el resultado de una serie de factores complejos y discusiones que se llevaron a cabo durante un periodo de tiempo considerable. Los opositores de la creación de la Reserva Federal viajaban en el supuesto Titanic. Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim iban a bordo del barco. Los inversores, poderosos y banqueros que estaban a favor de la Reserva Federal, curiosamente, no abordaron el Titanic. Se dice que el J.P. Morgan canceló su viaje en el Titanic. Los datos más extraños que pueden reafirmar esta teoría son los siguientes. Cambios de última hora. Se señala que hubo cambios de tripulación poco antes del supuesto hundimiento del Titanic. Se especula que varios pasajeros prominentes habrían recibido información privilegiada sobre la supuesta conspiración y por lo tanto cancelaron su viaje a último momento. Esta cancelación masiva de pasajeros importantes antes de la travesía podría sugerir que tenían conocimiento previo del plan. Cambio del capitán. Se afirma que originalmente el capitán del Titanic iba a ser otro oficial de la White Star Line,
el capitán Edward J. Smith. Sin embargo, se realizó un cambio de último momento, y el capitán Smith fue designado para comandar el Titanic en lugar del capitán William Thomas Turner, quien tenía más experiencia en el mando de grandes barcos. La adición de la chimenea extra en el Olympic se considera como uno de los elementos utilizados para disfrazar el barco y hacerlo pasar por el Titanic. Se argumenta que esta modificación fue hecha para igualar el aspecto del Titanic, que originalmente tenía una chimenea más pequeña debido a las limitaciones de espacio en su cubierta superior. Al agregar una chimenea extra al Olympic, se lograría una apariencia visual similar a la del Titanic, y se disfrazaría la verdadera identidad del barco. Luego tenemos la evidencia de las ventanillas. La idea sugiere que las ventanas del Titanic, tal como se ven en las fotografías tomadas en el fondo del océano, muestran características más similares a las del Olympic, en lugar del Titanic. Según esta teoría, se afirma que las ventanas ovales y más grandes correspondían al diseño Olympic, mientras que las ventanas más pequeñas y cuadradas se asociarían con el Titanic. El buque SS Californian. Se afirma que un barco no identificado habría salido antes que el Titanic y se dirigía hacia el área donde se produjo el hundimiento. Según esta teoría, este barco habría llevado consigo un gran número de salvavidas adicionales, lo que sugiere que se estaba preparando para rescatar a los pasajeros del Titanic, incluso antes de que ocurriera el desastre. Otro dato curioso es que la radio del barco dejó de funcionar unas horas antes del accidente. También se dice que ningún tipo de iceberg, por más grande que sea, puede dañar el casco de acero de doble plancha, como tenía el barco. Curiosamente, las fotos del supuesto Titanic hundido en el fondo del océano no muestran ninguna abertura de 120 metros, como nos cuenta la versión oficial, sino que tiene varios agujeros entre 1 a 50 centímetros de distancia cada uno, producidos aparentemente por explosiones, que se produjeron desde adentro hacia afuera. Y en las hélices de este gran barco hundido, el nombre de Olympic, y para que no te quedes con ninguna duda. ¿Sabías que existe también un libro que se llama El hundimiento del Titán, del escritor Morgan Robinson, describiendo minuciosamente lo que ocurrió en el Titanic? Pero lo misterioso y extraño es que fue escrito 14 años antes de lo ocurrido. Otro plan siniestro de la élite, igual que las diferentes teorías acerca de las Torres Gemelas, parece ser que la vida humana no tiene valor en comparación con el poder y la riqueza de unos pocos. La desaparición reciente del submarino que iba a visitar el Titanic, ¿tendrá algo que ver con este caso? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides de darle like y de suscribirte a mi canal.